El conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá fue fabricado por López con el propósito de mantenerse en el poder después de 2024. Y en ese conflicto, los principales perjudicados seremos los mexicanos, no nuestros socios comerciales. Empero, es posible que el tiro le salga por la culata a López si derrotamos el relato que trata de imponer. López alega que lo que Estados Unidos quiere es apoderarse de los disque recursos energéticos de México y en particular del petróleo, lo cual es una mentira absoluta por 4 razones. Primera, el país vecino y los demás países desarrollados pretenden, en no más de 30 años, prescindir por completo del petróleo como combustible. Es más, la mayoría de la élite política de esos países busca que el resto del mundo haga lo mismo. Segunda, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, autosuficiente en hidrocarburos, exportador y no necesita el crudo de nadie. Tercera, el litigio estadounidense en el marco del nuevo Tratado Comercial de Norteamérica solo alude de manera secundaria a hidrocarburos y de ninguna manera pretende el dominio sobre el petróleo de México. Cuarta, la electricidad no es un recurso natural. No hay árboles de electricidad y no hay yacimientos de electricidad, como sí los hay de petróleo o minerales. La electricidad es un recurso completamente artificial que resulta de procesos industriales. Por tanto, los reclamos nacionalistas sobre electricidad, como si fuera petróleo, resultan absolutamente absurdos, ridículos. Lo que Estados Unidos sí alega es que el gobierno de México viola el Acuerdo Comercial de Norteamérica por las siguientes disposiciones y medidas. 1. Con la ley eléctrica se establece que la electricidad que la CFE distribuya será preferentemente adquirida de la propia paraestatal y se relega la electricidad producida por los particulares. Esto no solo viola diversos capítulos del tratado, en particular el 22, sino que viola la Constitución que establece que la electricidad que la CFE distribuya debe ser aquella que se oferte a menor precio. Y esa electricidad más barata es la que ofrecen los particulares, mientras que la de la CFE es siempre más cara. La consecuencia de esta violación al tratado y a la Constitución es que, por un lado, las empresas estadounidenses perderán las inversiones de buena fe que hicieron en México por más de $10,000 millones y mucho menos tendrán ganancias. Por otro lado, los consumidores pagaremos tarifas más altas o habrá alza de impuestos para financiar disques subsidios o se gastará menos en salud, educación y seguridad pública o todas las anteriores juntas. Eso no es todo. Como la CFE es una empresa altamente improductiva y corrupta, no podrá proveer toda la electricidad que el país necesita y la consecuencia serán apagones y racionamiento, como en Cuba o Venezuela ha sucedido, todo un desastre para las empresas y para los hogares. Dos. Otras violaciones del tratado y a la Constitución en materia de electricidad son retraso en el otorgamiento de permisos, rechazo o revocación de estos y negativas de modificaciones a permisos ya existentes. El gobierno de López se propone, en abierta violación a la Constitución, erradicar por completo la autogeneración de electricidad que practican más de 300 empresas, para que le compren electricidad mucho más cara a la CFE. El resultado está siendo que empresas abandonen el país, que las inversiones no lleguen y que las empresas que se quedan vendan más caro y sus mercancías no puedan competir en el mercado internacional.
3. Igualmente, en violación al tratado y a la Constitución, y para restablecer el monopolio absoluto de Pemex, se bloquea la participación de los particulares en la importación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Los permisos para importar gasolina se redujeron de 10 años a 1 y otros simplemente se niegan en forma arbitraria. De lo que se trata es de obligarnos a comprar a Pemex combustible más caro. Se han clausurado en forma arbitraria centros privados de almacenamiento de combustible como el de Monterra Energy en Tuxpan. La Secretaría de Energía está obligando a que el gas natural solo se compre a través de la CFE o de Pemex con sobreprecio. Todo esto encarece los costos de producción de las empresas y se traduce en precios más altos para los consumidores. 4. También en violación a la Constitución, al Tratado Comercial y a otros tratados internacionales, el gobierno de la 4T se afana en producir energía de la forma más contaminante posible. Por ejemplo, en 2019 se autorizó a Pemex a producir diésel con niveles de azufre muy por encima de la norma. Asimismo, si en el Valle de México en 2021 y 2022 se han presentado más contingencias ambientales que nunca, es debido a que, también como nunca, se está quemando combustóleo en la refinería de Pemex en Tula, Hidalgo, para abastecer a la CFE. En respuesta, López y Pandilla sostienen que el capítulo 8 del tratado reconoce a cada país la potestad de darse leyes conforme a su soberanía y por tanto Estados Unidos y Canadá no tienen razón en objetar la ley eléctrica. Pero es un burdo sofisma, pues el límite de los cambios legales o de decisiones administrativas es que no violen el tratado. No tiene ningún sentido firmar tratados comerciales para luego violarlos con reformas legales o decretos administrativos. El litigio emprendido por el gobierno estadounidense sigue una ruta prevista en el propio tratado comercial entre los tres países. Para finales de agosto de 2022 debe iniciarse pláticas de avenimiento entre los representantes de los gobiernos estadounidense y mexicano. Como es un hecho que no habrá un acuerdo, pues López no quiere respetar el tratado que él apoyó en 2018, entonces en los meses de octubre y noviembre se integrará un panel de expertos que determinará qué parte tiene la razón. En abril de 2023, el panel emitirá un informe preliminar y en junio del mismo año el informe definitivo. Son tan flagrantes las violaciones al acuerdo comercial por parte del gobierno de López que podemos anticipar con seguridad el fallo del panel. Dará la razón a Estados Unidos. Entonces, este país podrá tomar medidas en represalia como la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas que podrían causar daños en un cálculo conservador por $30,000 millones. Lo más probable es que los sectores más golpeados por los aranceles sean el automotriz, la fabricación de artículos electrónicos y la agricultura. Esto provocará pérdida de empleos y menos inversión extranjera para México, así como fuga de capitales. El 80% de nuestro comercio exterior es con nuestro vecino del norte. Pero esto será solo parte de una tormenta perfecta. Aún sin considerar las sanciones que Estados Unidos impondrá a México, la calificadora Moody's pronostica que la economía mexicana caerá en recesión durante al menos 9 meses de 2023. Pero con las sanciones, la recesión podrá ser más severa y larga, aunque hay que considerar además otra crisis que terminará por estallar en el sector agrícola y alimentario entre 2024 y 2025, como expusimos en un video previo como resultado de la prohibición del herbicida
glifosato y de la importación de maíz transgénico. Un gobierno con una pizca de sensatez dejaría de violar el tratado comercial y derogaría la ley eléctrica, entre otras medidas. Si López, lejos de resolver el conflicto, busca escalarlo, es porque considera que es la mejor manera de mantenerse en el poder después de 2024. A López le hubiera gustado reformar la Constitución para reelegirse una y otra vez. Lo intentó, pero no pudo. Entonces busca perpetuarse en el poder mediante una marioneta. En cualquier caso, las cosas tampoco pintan bien. Por un lado, López no estará en la boleta electoral y por otro, el suyo es un gobierno de mierda, con pésimos resultados, y la mayoría de los ciudadanos así lo percibe. Como ya hemos dicho, la sociedad mexicana sufre una especie de esquizofrenia. Cuando en las encuestas a los entrevistados se les pregunta sobre el desempeño de López, en casi todos los rubros sale reprobado. Pero pese a ello, el payaso diabólico de Palacio Nacional le sigue pareciendo simpático. Varias encuestas han hecho sonar las alarmas en las cloacas de la 4T. Por ejemplo, en julio de 2022, solo el 47% aprobó a López en su capacidad de dar resultados, pero en marzo solo el 33%. Es de prever que las calificaciones sean cada vez más bajas de aquí a 2024, porque la situación del país empeora día tras día. Eso no ofrece a Morena y a aliados un panorama agradable para 2024 y podrían ser derrotados en las urnas. Ante ese panorama, López decidió escalar el conflicto con Estados Unidos y Canadá y presentarlo como una gesta heroica, según la mitología oficial nacional. Él defendiendo a México. Estados Unidos como si reeditara la invasión de 1847 con la que despojó a México de la mitad de su territorio, y la oposición presentada como si fuera la nueva versión de aquellos mexicanos que apoyaron la proclamación de Maximiliano como emperador de México y terminaron fusilados en el Cerro de las Campanas. Por eso eligió el 16 de septiembre, para lanzar su farsa grotesca con un mensaje político ante la controversia comercial con nuestros socios de Norteamérica. La apuesta de López es que los sufrimientos que en la población han provocado sus políticas y los sufrimientos todavía mayores que están por venir, también por su culpa, sean achacados a Estados Unidos y a la oposición, para así convertir la elección del 2024 en un plebiscito con base en una falsa disyuntiva, la entrega del país a los extranjeros o la defensa de la soberanía nacional. La disyuntiva es totalmente falsa, porque ni Estados Unidos ni Canadá pretenden apoderarse de México, ni mucho menos. Lo único que piden es que López respete el acuerdo comercial que él mismo firmó, que cumpla el compromiso de no favorecer monopolios, en este caso a los monopolios estatales, CFE y Pemex, y no se discrimine a las empresas privadas nacionales o extranjeras, en violación de la Constitución y en perjuicio de los consumidores. Por ahora el relato de López de que hay que violar el tratado comercial que él mismo aceptó para disque preservar la soberanía nacional va ganando. Según una encuesta de El Financiero, el 39% de los entrevistados estuvo a favor de apegarse al tratado comercial y atraer inversiones, mientras que el 49% apoyó la afirmación de defender la soberanía energética del país, aun si hay sanciones comerciales. La diferencia entre el 39 y 49% no es tan grande y se puede revertir. Por ejemplo, en Chile, tras el triunfo electoral del comunista Gabriel Boric, se daba por un hecho de que los chilenos en referéndum aprobarían por amplio margen la nueva constitución socialista preparada por la Convención Constitucional. Pero a 3 semanas de la consulta, según encuestas,
Una amplia mayoría rechaza la Constitución socialista y los rojos están desesperados. Podemos repetir la hazaña de la oposición anticomunista chilena, que hace apenas unos meses sufrió una derrota electoral, si replicamos su habilidad para destrozar el relato izquierdista que parecía invencible. Las preguntas de la encuesta del Financiero, más que sesgadas, son tramposas, favorables al relato de López de que hay un conflicto entre cumplir el tratado comercial o preservar la soberanía nacional. Nuestra tarea es explicar a la sociedad que el verdadero conflicto es entre contar con una energía barata y limpia y que haya competencia económica, o restaurar los monopolios estatales ineficientes, corruptos y sucios. De ello depende que en el 2024 derrotemos a López y a su banda criminal y acabe esta pesadilla, o que se perpetúe en el poder y terminen de destruir a México.